Le damos la bienvenida a nuestra sección de la clase en esta partecita del café de la mañana y precisamente terminamos de nuestro programa de cocina donde vemos platos exquisitos tanto en Norte de Santander como en Santander y esta vez teníamos la oportunidad de verlo desde nuestro departamento. Pero muy bien, a esta hora en la clase vamos a aprender sobre esos temas que muchas veces nos dan vueltas en la cabeza y es, ay, es que tienes que comer proteínas, que tienes que comer carbohidratos, que tienes que comer grasas, pero cuando nos hablan sobre todo este tema de los carbohidratos, siempre tenemos problemas porque pensamos que o todos son malos o todos son buenos, pero realmente hay una línea delgadita por la que no nos podemos pasar y tenemos que también tener cuidado precisamente para el cuidado, valga la redundancia, de nuestra salud y de nuestro organismo. Y para eso está hoy con nosotros una doc que siempre está a la orden de todos nosotros y todos nuestros televidentes, doctora Laura Aparicio. Bienvenida al Café de la Mañana, médica nutrióloga ya de cabecera de nuestro Café de la Mañana. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, Damaris. Feliz de estar acá. Y por otro ladito tenemos a nuestra chef también invitada, que es quien está también atenta a todo lo que pasa, darnos esas recetas saludables y que sin duda alguna va a hacer que todos nos chupemos los dedos y eso sí, estemos mucho más atentos a lo que tiene que ver con nuestros carbohidratos. Ya se los vamos a presentar, pero por el momento, mi querida Doc, hablemos de qué es este cuento de los carbohidratos. ¿Por qué son tan llamados y a veces tan satanizados? Eso es interesante lo que tú propones, que son muy satanizados y como también hay gente que no puede vivir sin ellos, definitivamente. Los carbohidratos son un macronutriente, ¿sí? Es un tipo de alimentación donde vamos a obtener energía. Es una energía que viene proveniente de azúcares. ¿Qué pasa? Que la glucosa, tenemos un tipo de glucosa que puede llegar a tener un impacto mucho más fuerte en la sangre, en los niveles de azúcar en sangre, y por eso es que decimos, bueno, ¿cuáles vamos a preferir? ¿Los que tienen un nivel de azúcar mucho más elevado o los que tienen un nivel de azúcar, digamos que podemos trabajar y jugar con los picos de azúcar que se hacen? ¿Listo? Y esto básicamente está en la fibra que contienen y cómo los procesan y cómo. Entonces, digamos que en orden de ideas yo te tengo que decir, el macronutriente es un tipo, el carbohidrato, perdón, es un tipo de macronutriente que nos va a aportar energía, sí puede aportar energía. El tema es si tú quieres que toda tu energía venga de carbohidratos, sobre todo que tengan una energía rápida, que el cuerpo, que lo único que hacen es elevar los niveles de azúcar y ya. Ahora, ¿qué pasa si elevo los niveles de azúcar? Ahí tengo que empezar a decir, bueno, yo la necesito, yo la uso. Si tengo una persona que es sedentaria, posiblemente esa persona poco la va a usar. Entonces, ¿qué le queda al cuerpo por hacer? Guardarla. ¿Y cómo la guarda? En grasa. Entonces, a mí me llama la atención cuando dicen, es que yo me engordo porque comí mucha grasa. No, tu cuerpo hace grasa porque tiene niveles de azúcar muy elevados y resulta que tú no te mueves mucho. Entonces, ¿qué hago? Pues hago un parqueadero alterno y la guardo alternamente en forma de grasa. Ay, ¿Sí? Dios mío, y ahí es donde vienen los problemas y ahí es cuando ya empezamos a generar esas dietas que son supremamente restrictivas y que lo que hacen es realmente un daño a nuestra salud. Además de que empezamos a tomar que las pastillas para acelerar, que las gotas súper mágicas, que puedes comer todo lo que quieras y realmente pues no estamos haciendo un cambio real en nuestro alimento, que es la base como tal para pues nuestra estabilidad. Tenemos 3 tipos de carbohidratos y aquí tenemos unas cajas mágicas. Vamos a ver precisamente esas cajitas donde indican cuáles son esos 3 tipos de carbohidratos que podemos encontrar dentro de esta gama. Entonces, a ver si no nos equivocamos, en la primera, que es la naranja, la que es la llamada, el llamado azúcar, que es la que podemos encontrar. Y no solamente no es el azúcar que procesada con la que endulzamos los cafecitos, sino pues la que encontramos en las frutas, en los vegetales, en la leche y en los productos lácteos. Vamos a ver rápidamente estas tres cajas mágicas y ya les vamos a ir desglosando pues con nuestra doc. Almidón, que también los encontramos en los vegetales, en los granos y en los guisantes. Y por último, que también la mencionabas, que era la fibra, frutas, vegetales, cereales integrales y granos. Y todos ellos hacen como tal el componente de los carbohidratos, porque veo que muchas están, o de cierta manera, cada uno de ellos están inmersos en las frutas, por ejemplo, o en los vegetales. En los vegetales, exactamente. Eso es importante porque hay gente que cree que comer carbohidratos
no es, digamos que es solo harinas, ¿sí? Entonces, no, es que la harina que tengo... No, los carbohidratos son un grupo muy amplio y una gama muy alta de alimentos. Es importante cómo los voy a diferenciar. Azúcar, o lo más importante para que ustedes tengan en cuenta, todos los azúcares, fructosa, lactosa, por ejemplo, sobre todo, tienen un pico, digamos que tiene una absorción muy rápida por nosotros. Entonces lo que hace es que elevan bastante los niveles de azúcar en sangre. Que es lo que mencionabas, dan algo de energía, pero se va. Exacto. Rápido, y así no como hace lo nada. hacen muy rápidamente, también se disminuye muy rápido. Y esto es lo que más impacta una hormona que tiene que ver con el sobrepeso, que es la insulina. Ahí lo que hay que hacer aclaración y no porque suba muy rápido y baje muy rápido quiere decir que se vaya rápido de tu cuerpo, que es Exactamente. completamente diferente. Te da la energía, se va la energía, pero lo que queda ahí dentro, que es lo que lo vamos a convertir en grasa, esa sí no se va. Ahí sí, Exactamente. nada que hacer. Digamos que el efecto que hacen, sí, el cuerpo sigue trabajando y ahí es donde podemos encontrar tantas cosas alrededor del sobrepeso y la obesidad. Eso es lo que tú dices, es verdad. Por eso, si es para energía, no usen el banano para energía. ¿Por qué? Porque, claro, les va a hacer una elevación del azúcar, pero al ratico ya no hay banano, Ya no hay nada. ya no hay azúcar, digamos que, y sí el impacto que pudo haber generado. O los que a veces nos comemos un bocadillo antes de entrar a Una la buena clase a hacer bocadillo. ejercicio, pues tampoco Exactamente. estamos haciendo mucho. Cero Exactamente. bocadillo. Aparte que tú vas al gimnasio para pérdida de peso, ¿no? Y entonces me como un bocadillo para ir a hacer ejercicio. Muy bien, hay un punto en mi contra. Cuando hablamos del almidón. Listo, almidones, entonces granos, cereales, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con el almidón? El almidón tiene una estructura, ¿sí? Que es bien importante, donde tenemos el salvado, el germen y el endosperma. Es decir, que en esa estructura está perfecto el almidón. Si yo me como el maíz, si me como los granos enteros, digamos que no voy a tener ese impacto tan elevado. ¿Por qué? Porque son de absorción lenta, ¿sí? Ok. Ahora, el tema es cuando hablamos de lo que hace la industria con los almidones. Cuando lo refina. Exactamente. Entonces yo cojo el trigo, cojo el maíz, cojo algunos granos y los refino, sobre todo el que más utiliza la industria es el trigo. Entonces lo que hace es quitarle el salvado, le quita el germen y deja solo la endosperma donde está todo el almidón. Entonces, ¿qué tiene el germen? Tiene vitaminas, minerales, pero ¿qué tiene la fibra? La fibra es lo que te detiene que se te suba tanto el azúcar. Entonces, cuando tú vas a mirar esas harinas fortificadas de lo que está hecho toda la panadería, pues es un almidón donde solo hay almidón, o sea, es un carbohidrato donde solo hay almidón. Entonces lo único que va a hacer es elevarte mucho los niveles de azúcar y no aportarte ni vitaminas ni fibra, que es como lo importante del carbohidrato. Y por ¿sí? eso muchas veces, y digo que algunos nutricionistas recomiendan es, si vas a hacer una arepita, pues coge el maíz y lo mueles Exacto. tú mismo o compras el maíz Exacto. recién molidito y haces tu arepita y es mucho más natural que comprar ya la harinita que está simplemente viene para echarle ya. agua, luego sal, luego el huevito, luego Exactamente. y la arepita y ahí pues ya la cosa cambia completamente diferente. Exactamente, eso es súper importante. Y hablemos de la fibra. Entonces, hablando de la fibra, nosotros deberíamos tener un consumo aproximadamente de 50 gramos de fibra al día. ¿Por qué? Porque aparte que te detiene mucho los niveles de azúcar en sangre, tiene propiedades hasta a nivel de colesterol, ¿sí? Entonces, aportar omega 3 y aportar todos los beneficios que tiene el colesterol, lo podemos hacer con alimentos provenientes o ricos en fibra, ¿sí? Ese es el tema, que la industria te quita la fibra de todo. Entonces, si yo me como un desayuno con pan, pues ahí yo no estoy comiendo fibra. Bueno, con los panes industrializados, ¿no? Porque hay gente que es muy juiciosa y hace panes 100% integrales, ¿no? O las galletas. Son realmente productos que no tienen absolutamente nada de fibra y la fibra es súper importante porque te detienen los niveles de azúcar en sangre. Y además ¿sí? te ayuda con todo tu tracto también. Aparte de los digestivo. beneficios a nivel gastrointestinal, exactamente. Tenemos un cuadro comparativo y es para ver precisamente esos carbohidratos buenos que llamamos y cuáles son esos carbohidratos malos o los carbohidratos simples Exacto. y los carbohidratos complejos. Cuando hablamos de carbohidratos complejos hablamos de los carbohidratos buenos, ¿cierto? De Exactamente. cierta manera. Y los simples son los malos.
Sí, sí, sin embargo, las frutas son carbohidratos simples, ¿no? Entonces, pues, digamos que no son malas, sino el tema es cómo haces tú la fruta y cuántas frutas te comes. Es la cantidad. Exactamente. Ahí es donde cambia. O si te haces un jugo donde quitaste todo y te estás consumiendo solo la fructosa. ¿Okay? Y vemos en este cuadro comparativo, por ejemplo, que en los complejos, que son ricos en fibra y nutrientes, los simples, pues es lo contrario, son pobres en fibras y nutrientes, pues exceptuando, digamos que hay excepciones a la regla, ¿no? Que como en el caso de las frutas. Sí, exactamente. En los complejos hay un bajo índice glucémico, en el simple, pues es lo contrario, el índice glucémico es alto. Ayuda a sentir saciedad con menos calorías en el caso de los carbohidratos complejos o buenos, y los simples, que las calorías vacías que se convierten en grasita, que es lo que hemos mencionado, que no porque haya mucha energía y que se vaya con las mismas, pues quiere decir que se vaya ese carbohidrato, sino que se va acumulando ahí, haciendo casita en su barriguita, por ejemplo. Exacto. Estimulan naturalmente el metabolismo, y en el caso de los simples hay altos niveles de glucosa en sangre, y ahí tenemos también todos esos problemas ya de muchas personas que hoy pues sufren una de las enfermedades más comunes en el mundo entero, que es la diabetes. Exactamente. Eso es básicamente a lo que nosotros tenemos que entender, que el consumo de carbohidratos está asociado con sobrepeso, con obesidad, de carbohidratos refinados. Está asociado con sobrepeso, obesidad, está asociado con enfermedades cardiovasculares, está asociado con diabetes. O sea que sí tenemos que, en medio de todo, empezar a decir, bueno, ¿qué carbohidratos voy a empezar a ingresar? Alimentos. Listo, carbohidratos que vengan de alimentos y que no me impacten tanto en los niveles de azúcar, o carbohidratos que lo único que tienen es nada de fibra y un montón de niveles de azúcar, ¿sí? Entonces, ahí es cuando hay que tomar decisiones. No es satanizarlos, porque pues la idea no es hablar que los alimentos son malos, pero sí tenemos que aprender a utilizarlos, y que no solo es harinas. Sí, también tenemos que empezar a mirar que hay gente que me dice, es que estoy haciendo la dieta de la fruta. Y como, ¿por qué comes tanta fruta? Y obviamente eso trae un impacto negativo en el metabolismo, porque solo estás ingresando carbohidratos simples. Y eso me recuerda una historia que es familiar, chef, antes de ir, tenía el nombre de la chef, antes de irnos con nuestra chef, y es una historia familiar. Mi abuelita materna tenía diabetes y pues vivía con el abuelo, entonces se iban al médico y el médico le decía, es que tienen que comer frutas y verduras, y bueno, entonces le explicaba qué era lo que tenía que comer, pero no le explicaba en la cantidad. Y me acuerdo que en alguna ocasión que vine a casa de los abuelos, mi abuela se estaba comiendo una taza así grande de un montón de frutas, que porque el abuelo le hacía comerse toda la fruta, porque el médico le decía, tienes que comer esa fruta, porque eso es lo que te va a ayudar a mantener, a regular tu azúcar en sangre baja. Y pues obviamente estaba exagerando un poco, comiendo de más y haciendo salpicón en vez de comer de una frutica y en los gramos que realmente son de acuerdo a lo que debe comer según su cuerpo. Eso que mencionas es importante, porque a veces me preguntan, doctora, o sea que el banano es malo. No, pero individualicemos casos. ¿Para quién? Entonces, si tengo la persona con diabetes, pues yo prefiero priorizar otro tipo de alimentos, porque hasta el banano a esa persona le va a hacer daño, ¿sí? Pero porque no es capaz de metabolizar bien los carbohidratos. ¿Y de quién depende que no metabolicemos bien los carbohidratos? De nuestro estilo de vida, de la forma de alimentarnos, de las decisiones que tomaste 20 años atrás. Porque el tema de las frutas, yo creo que el tema es el pan, el tema es las galletas, el tema es el chocorramo, exactamente, el tema es las gaseosas, el helado. Toda la evolución que hemos tenido alrededor de los carbohidratos en la industria, donde no hay alimentos, sino puro proceso de los carbohidratos. Y es para ahorrarnos precisamente la pereza de cocinar. Y por eso vamos a ponernos manitos en los ingredientes, porque tenemos aquí a nuestra chef Valentina Gómez, experta en alimentos saludables. Y bueno, hay que mencionar que aquí tenemos un paralelo de cosas que no deberíamos comer, ¿cierto? Que son cosas que deberíamos limitar su ingesta, porque hay que decir que de pronto, de vez en cuando, una galletica, sí, aunque podemos, ya veo por ahí que hay unos cambios en los que podemos hacer, pero digamos que hay cosas que no son necesarias, que nuestro cuerpo no lo necesita. Por ejemplo, yo eliminé de mi dieta el pan. Yo no como ningún tipo de pan, ni siquiera el pan integral. Y no me hace falta. Y me siento bien y me siento cómoda no comiendo. Es decir, no es algo que sea importante para mí.
y que ahora hoy encontramos diversas comidas que incluso podemos preparar en casa, que son las comidas rápidas, que las podemos hacer. Hay ahora máquinas donde podemos freír sin necesidad de una gota de aceite y así puedo hacer una salchipapa, por ejemplo, pero digamos que de cierta manera un poco más natural o menos dañina. Eso que mencionas es interesantísimo porque de las cosas que más le cuesta dejar a la gente es el pan, ¿sí? Y cuando tú miras la base del pan es el azúcar y las harinas donde ya no hay nada de fibra. Entonces sí tenemos que tratar de sustituir el pan. Esto a veces se vuelve el tema de la moderación. Ay, bueno, sí, pero entonces de vez en cuando. El tema es qué es de vez en cuando, ¿sí? Y esto eleva bastante los niveles de azúcar en sangre. Lo que hacemos es 2 segundos de placer en nuestra boca, pero un efecto impresionante en nuestro metabolismo, ¿sí? Entonces hay una hormona que se llama la insulina, que es la que se impacta con esta comida, es la culpable de que haya diabetes, obesidad, y es, digamos que una bomba, y hay que tenerla ahí quietica. Esto la impacta muchísimo. ¿Listo? Y por eso hoy está con nosotros Valentina Gómez, a quien le damos también la bienvenida para decirnos cómo podemos ya sustituir, eliminar el pan, eliminar los chocorramos y galletas, eliminar todo esto de paquete, comer más saludable, pero sin dejar de comer rico, porque yo creo que eso también es uno de los placeres de la vida, también es comer, pero si podemos comer saludable y rico, pues mucho mejor. Bueno, Damaris, una vez más para mí es un placer demostrar que no hay prohibidos sino mejores opciones. Hoy traemos 2 opciones de comidas que normalmente tienen como mala fama, pero podemos hacerlas en casa y pueden ser aliados en nuestra nutrición y en nuestra salud. La primera de ellas es arepas. Podemos hacerla a base de maíz, solo maíz, yuca o plátano. Hoy traje maíz y yuca. Es súper fácil, súper práctico, súper económico y además aportamos densidad y calidad nutricional. ¿Cómo hacer una arepita de maíz que nos quede bien rica como las que hace la abuela, que uno dice, uy, qué delicia, y esas arepitas santandereanas que uno la come con, mejor dicho, con todo el gusto? Súper sencillo, simplemente tenemos que comprar maíz, lo podemos moler en casa, lo podemos procesar, ya sea en un procesador de alimentos o en una licuadora, o simplemente le pedimos el favor a la señora de la plaza que nos muela el maíz y ya. Tenemos el maíz molidito, eso queda como textura de arena más o menos. Añadimos sal, un poquito de agua. Si tú quieres darle un poco de sabor, le puedes agregar mantequilla ghee o mantequilla de vaquita sin sal y nos queda súper rico. Las armamos, algo súper práctico y que yo aconsejo demasiado, es porque lo hago, es armar la torre de arepas de maíz, de yuca y de plátano y las congelo. Ellas nos pueden durar muchísimo tiempo y no tenemos que estar haciendo todos los días arepas. Me consta porque yo hice una vez el tema de comprar y creo que exageré un poco. Las metí y me duraron como unos 2 meses ahí Duran congeladas. bastante. Buenísimo. Y saben más rico así congeladas y al sartén. Sí, bueno, la arepa de yuca lo mismo y la de plátano también. El proceso es el mismo, compramos el plátano, lo cocinamos o la yuca la cocinamos con un poquito de sal. A mí a la de yuca personalmente me encanta agregarle queso fresco, puede ser cuajada o si tienes mozzarella también súper delicioso. Las armamos, un poquito de sal, mantequilla ghee o aceite de coco, también queda súper. Congelamos o hacemos las del día, las de la semana y ya, al sartén. Tengo una Súper fácil. pregunta y esta pregunta es para nuestra nutricionista, nutrióloga. Doc, he escuchado mucho sobre la yuca y no precisamente, digamos que lo que uno escucha no siempre es lo bueno. Dicen que es uno de los almidones que más demora en salir del cuerpo, que es mejor no comer yuca y cambiarlo más bien por una papita cocida o por platanito. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, ¿qué tanto podemos restringir o no la ingesta de yuca? No, de hecho, bueno, si hablamos de la nutrición ancestral, de las cosas que más nos pueden ofrecer nuestros ancestros, es el alto consumo de tubérculos, ¿sí? Los tubérculos son esos bulbos, esas raíces de los árboles, y entre esos encontramos la yuca. La yuca, de las cosas más lindas que a mí me parece de la yuca, es que tiene mucha fibra prebiótica. La fibra prebiótica es esa fibra que a nuestras bacterias del intestino le gustan y se alimentan. Entonces, por tener esa fibra prebiótica, las hace muy antiinflamatorias. Yo particularmente recomiendo mucho más la yuca que incluso el maíz. Dios mío, ¿por qué no te había tenido antes en mi vida? Había eliminado la yuca también porque dijeron que era de las malucas. Bueno, ya ven, pueden comer yuquita.
Y sabes, hay algo, ahora que hablas de antiinflamatorio, me acuerdo que cuando me fisuré una clavícula y no me pusieron yeso porque no era fisura, me pusieron una plasta de yuca con no sé qué cosas ahí y era lo máximo para los dolores y desinflamó y una cosa deliciosa. Esas son cosas que hacían los ancestros, sí, exacto. Sigamos con nuestras recetas, chef. Otra receta súper práctica y que podemos añadir todos los días si es posible, son las pizzetas. ¿A quién no le gusta la pizza? Entonces, podemos hacer pizzetas siempre y cuando añadimos fibra a nuestras recetas. Entonces tenemos opción de zanahoria y opción de zucchini. Bueno, estas pizzetas son súper prácticas, es más o menos como la receta de los pancakes. Agregamos 2 huevos a la licuadora, sal, un poquito de aceite de coco o de oliva o mantequilla clarificada, ya de acuerdo a tus gustos. Licuamos y ponemos en sartén. ¿Qué añadimos en este? Añadimos zucchini rallado y en este zanahoria. Podemos hacerlo también con auyama o calabacín y pues la idea es agregar calidad y densidad nutricional, fibra para hacer un poco más lenta la absorción del carbohidrato y que los picos de insulina en sangre en nuestro cuerpo no sean tan rápidos. Y es una manera también de consumir este tipo de verduritas que no son muy apetitosas, como para los niños o algunos adultos. Pero entonces venga que esto me gustó. Esto es para hacer la base de la pizza porque muchas veces pensamos precisamente en la pizza y qué delicia y bueno, podemos tener una masa que sea mucho más saludable. Entonces, lo que vamos a poner es el zucchini o la zanahoria se raya y se deja aparte, ¿cierto? Y en la licuadora lo que se va a poner es los huevos, 2 huevos, sal para darle gusto. Bueno, a esta yo les puse un poco de pimienta negra porque le da un toque súper rico. Avena, podemos hacerla a base de avena, que es un carbohidrato complejo, o si la queremos consumir en la noche, podemos hacerla con almendras molidas. Es una opción. Cualquiera de las dos está súper bien. Si la hacemos solo con avena, la manera de añadirle más fibra, le podemos añadir linaza molida, o linaza, mejor las semillitas enteras, y chía. Y es una excelente opción, cualquiera de las dos. La ponemos a asar, la dejamos ya asadita y ahí encima ponemos el quesito y como la queramos hacer o si la quiere de vegetales, champiñones. La pasta natural que hicimos la vez pasada también es una buena opción para las pizzetas. De tomate. O además uno desayuna con eso, se hace un par de huevitos y queda perfecto. Un huevito encima. Qué delicia. Súper completo. Bueno, y una receta súper chévere para los niños o para esos antojitos, evitando azúcar, esas galletitas que solo traen azúcar, aceites vegetales. Como estas. Y harinas. Exacto. Y harinas refinadas, o sea, carbohidrato simple y calorías vacías, lo considero así. Entonces, bueno, estas galletas también son súper prácticas, son 100% libres de azúcar. Estas, bueno, en este caso, las hice con banano, suelo endulzar con stevia o panela, ya de acuerdo a los requerimientos de las personas. Para apoyar, ahora que estamos también en una campaña, apoyando al sector panelero, entonces yo endulzo con panela, así que nuestras galletas las vamos a endulzar con panela. Hoy las vamos a endulzar con panela. Estas las hice solo a base de avenita, avena en hojuelas, no utilicé molida como para darles esa textura crunch y nos quedan súper deliciosas. Entonces, avena, añadimos una taza de avena, banano, pero podemos hacerla también con panela, aceite de coco o mantequilla ghee. En este caso las hice con aceite de coco y ya, las hice de 2 sabores distintos, a una les puse uvas pasas y a las otras les puse cacao. Y es más, vamos a poner aquí un paralelo y ustedes van a decir en casa, ¿cuál se ve más rica? A ver, Martín, ¿cuál creen ustedes que se ve más apetitosa? ¿Esta, que es toda chiquitica y ahí lo que hace es llenarte de dulce y darte ganas de tomar agua? O miren esta, que se ven buenísimas, súper naturales, que es más, yo ya la quiero probar, yo les doy el visto bueno y les digo cómo es. Esa es de vainilla y estas son de choco. Son buenísimas. Definitivamente me quedo con los carbohidratos, de este tipo de carbohidratos, que sin duda alguna van a hacerle pues bien a nuestro organismo y van a estar dentro de esos nutrientes importantes, porque hay que decir que son de esos nutrientes principales para el funcionamiento de nuestro organismo. Sí, definitivamente, si no queremos tomar medicamentos, debemos tomar buenas decisiones. Ahí está. Cuide su salud ahora que puede, porque si no,
no solo tendrá que invertir tiempo, sino también dinero a la enfermedad. Así que ese es nuestro consejo. Chef, muchísimas gracias.